Nunca imaginé que el legado de toda una vida, el sudor de mi esposo Evaristo y el símbolo de nuestro sacrificio, terminaría haciendo un ruido sordo al chocar contra el fondo de un bote de basura de diseño italiano. Fui a la mansión de mi hijo Octavio con el corazón lleno de esperanza y un tupper con bacalao caliente entre las manos. Era Nochevieja, la noche perfecta para entregarle el reloj antiguo que su padre guardó durante 40 años para el hombre de la casa. Pero cuando saqué esa pieza de historia, mi hijo se rió con sus amigos ricos. Me dijo que no trajera mi basura a su casa. Lo que Octavio no sabía es que esa basura oxidada valía más que toda su vida de mentiras y que al tirarla también estaba tirando su futuro. Me llamo Rafaela, tengo 70 años y mis manos son mi historia. Si me saludas y tocas mi palma sentirás la piel dura, rasposa, curtida por décadas de manipular cuero, tintes y agujas. No me avergüenzo de ellas. Estas manos pagaron la universidad privada de mi hijo. Estas manos compraron sus trajes de marca y financiaron sus caprichos. Pero esa tarde del 31 de diciembre, mientras estaba sentada en la pequeña mesa de mi cocina, me sentí insegura. Saqué el paño de franela que guardaba en el cajón de los cubiertos. Sobre la mesa de madera que tenía tantas cicatrices como yo, descansaba el reloj. No brillaba. No parecía una joya de esas que se ven en los escaparates de los centros comerciales. La correa de cuero estaba oscura por el uso y el tiempo, y el cristal tenía un par de rasguños finos si lo mirabas a contraluz. Era un Rolex, pero no de oro ni con diamantes. Era de acero pesado frío al tacto. La esfera tenía unos colores extraños blanco y negro, con unos toques rojos y unos cuadraditos en las subesferas que siempre me parecieron curiosos. Evaristo, mi difunto esposo, lo llamaba el tanque. Nunca lo usaba para trabajar en el taller. Lo guardaba en una caja fuerte pequeña detrás del armario, envuelto en 3 capas de terciopelo. Rafaela, me decía siempre, si algún día el negocio quiebra, si algún día nos enfermamos y no hay cura, esto nos salvará. Pero si no pasa nada malo, esto es para Octavio, para cuando sea un hombre hecho y derecho. Evaristo murió hace 5 años. El negocio no quebró, lo cerramos porque mis articulaciones ya no daban para más. No nos enfermamos de gravedad hasta el final y pudimos pagarlo con ahorros. Así que el reloj seguía ahí. Froté el metal con cuidado. Olía a encierro y muy en el fondo todavía conservaba ese aroma a tabaco y loción barata que usaba Evaristo. Hoy es el día viejo, susurré al aire. Tu hijo ya es un director. Tiene una casa grande. Ya es el hombre que querías que fuera. Guardé el reloj en una cajita de cartón simple de esas que se usan para joyería barata y le puse un moño rojo que reciclé de un regalo del año pasado. No tenía cajas elegantes. Luego fui a la estufa. El olor del bacalao a la vizcaína llenaba toda la casa. Era la receta de mi abuela con mucho aceite de oliva, aceitunas alcaparras y esos chiles güeros que le dan el toque exacto. A Octavio le encantaba cuando era niño. Podía comerse una olla entera él solo. Serví una porción generosa en mi mejor refractario de vidrio, lo tapé bien y lo envolví en un trapo de cocina limpio para que no se enfriara. Me vestí con mi mejor conjunto, un vestido azul marino que compré en las rebajas de Liverpool hace 3 años y un chal gris para el frío. Me peiné el cabello blanco, recogiéndolo en un chongo bajo, y me puse un poco de labial rosa. Me miré al espejo del pasillo.
Vi a una mujer vieja, sí, pero digna. Vi a la viuda de un zapatero que había logrado sacar a su familia adelante. Salí a la calle y paré un taxi. El conductor, un muchacho joven, me ayudó a subir. ¿A dónde la llevo, madre?, preguntó amable. A Lomas de Chapultepec. Al fraccionamiento La Vista, dije con orgullo. El taxista silbó. Uy, zona de ricos. ¿Va a trabajar o de visita? Voy a ver a mi hijo. Es la cena de Año Nuevo. El viaje fue largo. El tráfico de la ciudad en día festivo era una locura, pero yo iba tranquila acariciando la cajita de cartón en mi bolso. Imaginaba la cara de Octavio. Imaginaba que se pondría el reloj, que me abrazaría y diría: Gracias, mamá, es justo lo que necesitaba para cerrar mis tratos. Imaginaba que por fin, después de tantos años de frialdad, volveríamos a conectar. Llegamos a la caseta de seguridad del fraccionamiento. Era imponente, con guardias armados y barreras automáticas. El taxista se puso nervioso. Tiene identificación, madre. Aquí son muy estrictos. Le di mi credencial de elector al guardia. Él la miró, miró el taxi viejo, me miró a mí y frunció el ceño. ¿A qué residencia va? A la de Octavio Méndez. Soy su madre. El guardia hizo una llamada. Tardaron en contestar. Yo veía cómo los autos de lujo, BMWs, Mercedes, camionetas blindadas, pasaban por el carril de residentes sin detenerse. Todos llevaban gente guapa, bien vestida, riendo. Yo estaba en un tsuru, despintado, esperando que mi propio hijo autorizara mi entrada. Pase, dijo el guardia secamente, devolviéndome la credencial sin mirarme. Pero dígale al taxista que no puede esperarla adentro. La deja y sale inmediatamente. El taxi me dejó frente a la puerta. La casa de Octavio no parecía una casa, parecía un museo o una clínica dental. Todo era blanco concreto y cristal. Grandes ventanales dejaban ver el interior iluminado por candelabros modernos. Se oía música suave tipo jazz saliendo de alguna bocina invisible. Pagué al taxista y me quedé parada en la entrada con mi chal y mi refractario de bacalao. Hacía frío. Toqué el timbre. Esperé. Toqué de nuevo. Finalmente la puerta se abrió. No fue Octavio, fue Katia, mi nuera. Katia es una mujer hermosa, no lo puedo negar. Alta, delgada, siempre rubia, aunque yo sé que su cabello natural es castaño oscuro. Llevaba un vestido plateado largo pegado al cuerpo que brillaba con cada movimiento. Llevaba joyas que parecían muy caras. Me miró de arriba abajo. Su sonrisa se tensó. Rafaela, llegaste, dijo. No hubo hola, ni bienvenida, ni feliz año. Hola, hija. Feliz año. Me acerqué para darle un beso en la mejilla, pero ella dio un paso atrás muy sutilmente, fingiendo acomodarse el tirante del vestido. Pasa, pasa rápido que se mete el frío, dijo ella haciéndose a un lado. Entré. El calor de la calefacción me golpeó junto con un olor a perfume caro y flores frescas. Pero apenas di 2 pasos, Katia se detuvo en seco y arrugó la nariz. Olfateó el aire como un perro de caza. ¿Qué es ese olor?, preguntó mirando mis manos. ¿Trajiste comida? Levanté el refractario con orgullo. Es el bacalao, Katia, la receta de la abuela. A Octavio le gusta mucho y pensé que... Ay, no, Rafaela. Me interrumpió agitando la mano frente a su nariz. Te dije específicamente que no trajeras nada. Contratamos un catering francés exclusivo. El chef Jean-Paul es muy celoso con su menú. Pero es solo un detalle, hija, para picarme. No, 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 no.
Ese olor a pescado y aceite barato se van a impregnar en las cortinas. Son de seda cruda, Rafaela. Limpiarlas cuesta una fortuna. Sentí como si me hubiera dado una bofetada. Apreté el refractario contra mi pecho. ¿Qué hago entonces? Lo tiro. Katia suspiró exasperada como si estuviera tratando con una niña lenta. Llévalo a la cocina de servicio. Entra por esa puerta de allá. Diles a las muchachas que lo guarden en el refrigerador de atrás, el que está en el patio, para que no huela aquí. Y lávate las manos después, por favor. Obedecí. Crucé el salón principal. Ya había varios invitados. Hombres con trajes de terciopelo, mujeres con vestidos de diseñador. Todos tenían copas de champán en la mano. Me miraban pasar con curiosidad una anciana con un vestido pasado de moda, cargando una olla de comida casera. Bajé la cabeza y me metí a la cocina. La cocina era enorme, llena de acero inoxidable. Había 3 personas trabajando frenéticamente, emplatando canapés diminutos que parecían obras de arte. Una de las empleadas, una mujer de mi edad con uniforme gris, me vio. «Buenas noches, señora. ¿Le ayudo? Mi nuera dice que guarde esto allá atrás», dije con la voz un poco quebrada. La mujer entendió todo con solo mirarme a los ojos. Tomó el refractario con cuidado. «No se preocupe, madre. Yo se lo guardo bien y se lo caliento si al rato se les antoja. Se ve delicioso». «Gracias», murmuré. Me lavé las manos en el fregadero de servicio frotando fuerte, aunque sabía que no olían mal. Me sequé con una toalla de papel y salí de nuevo al mundo de los ricos. Busqué a Octavio. Lo vi cerca de la chimenea eléctrica hablando con 2 hombres que tenían relojes muy grandes y brillantes en las muñecas. Octavio se veía guapo. Llevaba un esmoquín azul medianoche. Se había dejado la barba recortada como se usa ahora. Se parecía a su padre en los ojos, pero en nada más. Evaristo tenía una mirada cálida. Octavio tenía una mirada calculadora, siempre escaneando la habitación para ver quién era la persona más importante. Me acerqué despacio. No quería interrumpir. Y entonces le dije que si no invertía en cripto, ahora se iba a arrepentir. «Mi portafolio ha crecido un 40% este trimestre», decía Octavio con una voz fuerte, segura. «Octavio», llamé suavemente. Él se giró. Por una fracción de segundo vi molestia en su cara, como si yo fuera una mancha en su traje perfecto. Pero enseguida puso esa sonrisa de plástico que usa para los clientes. «Mamá, llegaste», dijo, pero no se movió para abrazarme. Se quedó en su lugar con una mano en el bolsillo y la otra sosteniendo su copa de whisky. «Feliz año, hijo». Me acerqué y le di un beso en la mejilla. Él se tensó y me dio unas palmaditas rápidas en el hombro manteniendo distancia. «Mamá, ellos son Roberto y Luis, mis socios». Los hombres me miraron y asintieron levemente, sin mucho interés. «Mucho gusto, señores», dije. «Igualmente, señora», dijo uno de ellos y de inmediato se volvió hacia Octavio. «Oye, Octavio, ¿entonces dices que el viaje a Dubái sigue en pie?» Me ignoraron. Octavio se giró hacia ellos dándome la espalda. «Claro que sí. Primera clase hotel de 7 estrellas. No escatimamos en gastos, señores. El negocio va viento en popa». Me quedé ahí parada mirando la espalda de mi hija. Entendí el mensaje. Estaba ocupado. Yo sobraba. Me fui a buscar un lugar donde sentarme. Las mesas estaban asignadas con tarjetitas caligrafiadas. Busqué mi nombre. No estaba en la mesa principal, claro. Tampoco en la segunda mesa donde estaban los amigos íntimos.
Encontré mi tarjeta Doña Rafaela en una mesa redonda pequeña ubicada en una esquina justo al lado de la puerta abatible por donde salían los meseros con las charolas. Era la peor mesa del salón. Desde ahí casi no se veía el árbol de Navidad gigante. Me senté. En mi mesa había 2 sillas más, pero estaban vacías. Al parecer nadie más era lo suficientemente poco importante para sentarse conmigo. Un mesero pasó y casi me golpea con el codo. «Perdón», murmuró y siguió de largo. Desde mi rincón observé la fiesta. Vi a mi nieto Santi sentado en un sofá con su iPad y unos audífonos enormes. Tiene 10 años. Fui hacia él. «Santi, mi amor». Le toqué el hombro. Él se quitó un audífono molesto. «Hola, abuela». «¿No me das un abrazo de Año Nuevo?» «Estoy en medio de una partida, abuela. No puedo pausar, es online», dijo y se volvió a poner el audífono. Suspiré y volví a mi mesa. Saqué la cajita de cartón de mi bolso y la puse sobre mi regazo debajo de la servilleta. Acaricié la tapa. «Paciencia», me dije. Es el estrés de la fiesta. Octavio está nervioso por sus socios. Cuando le dé el reloj, todo cambiará. Entenderá que lo quiero, que estoy orgullosa de él. Mientras esperaba la cena, mi mente viajó al pasado. No pude evitarlo. Viendo todo ese lujo, recordé el olor a pegamento y a humedad de nuestro primer taller. Recordé la noche en que Octavio tenía 5 años y le dio una fiebre de 40 grados. Estaba lloviendo a cántaros. El techo de lámina del taller goteaba. No teníamos seguro médico. Evaristo agarró el reloj, ese mismo reloj, y corrió hacia la puerta. «Voy a empeñarlo, Rafaela. Necesitamos un médico privado. En el Hospital General hay mucha cola». Yo lo detuve. Le agarré el brazo mojado por la lluvia. «No, Evaristo. Ese reloj es tu vida. Es tu suerte. Mi vida son ustedes», me gritó el desesperado. «Al final no lo vendimos. Me quité mi anillo de matrimonio y mis aretes de oro que heredé de mi madre. Los vendimos esa misma noche a un prestamista usurero. Con eso pagamos el doctor y las medicinas. Octavio se salvó. Mis joyas se perdieron para siempre, pero el reloj se quedó. Y ahora ese niño por el que vendí mis recuerdos estaba ahí parado bebiendo whisky de $100, la copa, avergonzado de que su madre oliera a cocina. La cena comenzó. Los platos eran diminutos. Espuma de no sé qué reducción de balsámico, una carne cruda que llamaban carpaccio. Yo tenía hambre. Pensaba en mi bacalao enfriándose en el patio. Nadie me hablaba. Los invitados en las otras mesas reían a carcajadas, brindaban. Yo comía en silencio, masticando despacio para que durara más. A las 11:30 de la noche la música bajó de volumen. Octavio tomó un micrófono, se paró en el centro del salón bajo el candelabro principal. Katia se puso a su lado sonriendo como una reina de belleza. «Amigos, familia», dijo Octavio, su voz amplificada llenando la sala. «Gracias por estar aquí para despedir este año increíble. Ha sido un año de éxitos, de crecimiento. Y quiero agradecer a la mujer que hace posible que yo brille, mi esposa Katia». Aplausos. «Vítores. Katia, mi amor, este es mi regalo para ti». Octavio sacó una caja pequeña de terciopelo azul. La abrió. Era un juego de llaves con un llavero de Tesla. «¡Un auto nuevo!», gritó alguien. Katia chilló de emoción, lo abrazó y lo besó apasionadamente. Todos aplaudieron. «Y ahora, siguió Octavio, vamos a hacer el intercambio de regalos simbólicos antes de las 12 uvas». La gente empezó a darse regalos. Botellas de vino caro, puros cubanos accesorios de diseñador,
Yo sentí que el corazón se me salía del pecho. Era el momento. Me levanté. Mis piernas temblaban un poco, no por la edad, sino por los nervios. Apreté la cajita de cartón en mi mano. Caminé hacia el centro del salón, donde estaban Octavio y Katia recibiendo elogios. La gente se apartó un poco al verme. Se hizo un silencio incómodo. No encajaba ahí. Mi vestido azul marino se veía opaco junto a las lentejuelas y los esmóquines. Llegué frente a mi hijo. Él me miró con sorpresa y luego con una sombra de impaciencia. «Mamá, ¿qué haces?», susurró entre dientes. Ignoré su tono. Me enderecé. Soy Rafaela, la mujer que levantó costales de cuero de 50 kilos. No me iba a achicar ahora. «Octavio», dije en voz alta para que me oyeran, aunque mi voz tembló un poquito, «sé que tienes todo lo que el dinero puede comprar. Sé que tienes autos, casas y viajes, pero hay cosas que no se compran». Octavio miró a los lados nervioso. Katia puso los ojos en blanco. «Mamá, por favor, no hagas un discurso ahora. Espera, hijo. Tu padre». Tragué saliva, el nudo en mi garganta era doloroso. «Tu padre Evaristo guardó esto durante 40 años. Trabajó de sol a sol, se rompió la espalda, respiró químicos que le dañaron los pulmones, todo para que tú tuvieras este futuro». Metí la mano en la caja de cartón y saqué el reloj. Él decía que esto era para el hombre de la casa, para cuando fueras un hombre de verdad. Es su amuleto, es lo más valioso que tenemos. Quiero que lo tengas tú. Extendí la mano. El reloj colgaba de mis dedos balanceándose ligeramente. Bajo la luz potente del candelabro se veía aún más viejo. El acero estaba opaco. La correa de cuero tenía la forma de la muñeca de Evaristo. Hubo un silencio total en la sala, un silencio pesado, denso. Octavio miró el reloj, no lo tomó, lo miró como si fuera un insecto muerto. «¿Eso es?», preguntó. Su voz no tenía emoción, solo incredulidad fría. «¿Es el reloj de tu papá?», repetí sonriendo esperanzada. «Es un Rolex». Katia soltó una risita. Fue un sonido agudo cruel que cortó el aire. «Ay, Rafaela, por Dios, eso parece una reliquia de la guerra civil. ¿Segura que no es una imitación de Tepito? Mira, el cristal está todo rayado». La cara de Octavio se puso roja. No de emoción, sino de vergüenza. Sentía la mirada de sus socios, de sus amigos ricos. Sentía que yo lo estaba humillando al regalarle algo viejo y sucio. «Mamá», dijo Octavio, y su tono fue duro, cortante. «Yo uso un Apple Watch Ultra de titanio, o mi Hublot. No uso chatarra». La palabra me golpeó en el pecho como una bala. Chatarra. «Hijo, no es chatarra, es historia, es tu padre. Es viejo, mamá, huele a viejo, huele a ese taller asqueroso del que me costó tanto salir». Octavio dio un paso atrás como si el reloj fuera contagioso. «Mira, la correa está negra de sudor. Es antihigiénico, pero…». «No lo quiero», dijo tajante. «Gracias por la intención, pero no. No voy a ponerme eso. Mis socios se reirían de mí si llego a una junta con eso en la muñeca». Mis manos empezaron a temblar violentamente. Sentí que las lágrimas me picaban los ojos, pero me negué a dejarlas caer. «No ahí, no delante de ellos. Tómalo, por favor. Guárdalo, aunque sea», supliqué, perdiendo un poco de dignidad. Octavio, exasperado por la escena que estaba montando frente a sus invitados, agarró el reloj de mi mano con un movimiento brusco. «Está bien, dame eso». Pensé que lo iba a guardar en su bolsillo. Pensé que al menos tendría la decencia de esconderlo. Pero no.
Octavio se giró hacia una mesa lateral donde había un cubo de basura de diseño, una cosa plateada elegante destinada a las servilletas de cóctel usadas. Katia tiene razón, esto acumula bacterias, dijo, y lo soltó. Vi el reloj caer en cámara lenta, vi cómo golpeaba el borde metálico y caía dentro sobre un montón de servilletas sucias y palillos de dientes usados. Clank. Ese fue el sonido que hizo el legado de Evaristo. Listo, dijo Octavio sacudiéndose las manos como si hubiera tocado algo pegajoso. Mañana le digo a la sirvienta que lo tire o que se lo regale al jardinero. Quizás a él le sirva. Se hizo un silencio aún más profundo. Algunos invitados se cubrieron la boca. Otros miraron hacia otro lado incómodos. Pero nadie dijo nada. Nadie defendió la memoria de mi esposo. Katia rompió la tensión aplaudiendo. Bueno, faltan 5 minutos para las 12. Saquen las uvas, que no decaiga la fiesta. La música volvió a sonar. La gente, aliviada de que el momento incómodo hubiera pasado, volvió a sus charlas. Octavio se giró hacia sus socios sonriendo como si nada hubiera pasado. Disculpen a mi madre, ya saben cómo es. La gente mayor se apegan a cosas sin valor. Me quedé ahí parada sola en medio de la pista de baile. Sentí un frío que me calaba hasta los huesos, un frío que venía de adentro. Miré el bote de basura. Ahí estaba mi vida. Ahí estaba el sacrificio de Evaristo. Algo se rompió dentro de mí. Fue un sonido silencioso como un cristal que se estrella bajo el agua. Pero al romperse dejó de doler. El dolor se transformó en otra cosa, se transformó en una claridad absoluta. Caminé hacia el bote de basura. Mis pasos resonaron firmes en el piso de mármol. Me agaché sin importarme que mi vestido se arrugara o que las rodillas me crujieran. Metí la mano en la basura. Sentí las servilletas húmedas de alcohol. Mis dedos encontraron el acero frío del reloj. Lo saqué. Lo limpié con mucha calma con el borde de mi chal. Octavio me miró de reojo molesto. «Mamá, ¿qué haces?» «¡Qué asco! Déjalo ahí». Me levanté. Apreté el reloj en mi puño tan fuerte que los bordes se me clavaron en la piel. Me giré hacia él. Lo miré a los ojos. Por primera vez en mi vida no vi a mi bebé, no vi a mi mijo. Vi a un extraño cruel y superficial. «Tienes razón, Octavio», dije. Mi voz salió baja pero extrañamente estable. No temblaba. «Esto es basura para ti. Y yo también soy basura para ti». «Ay, mamá, no empieces con tus dramas de telenovela». «No es drama», lo interrumpí. «Es una despedida». «Feliz año, Octavio. Espero que tu Apple Watch te dé la hora exacta cuando se te acabe el tiempo». Me di la media vuelta. «Espera», gritó Katia. «No te lleves el tupper de la cocina, que se lo coman los perros». No contesté. Crucé el salón con la cabeza alta. Pasé junto a mi nieto que ni siquiera levantó la vista de su pantalla. Salí de esa casa blanca y fría. El aire de la calle me golpeó la cara. A lo lejos empezaron a estallar los primeros cohetes. «¡Feliz año nuevo, Ne!», gritaban en las casas vecinas. Caminé sola hasta la caseta de vigilancia para pedir un taxi apretando el reloj contra mi pecho. Mientras caminaba, las lágrimas finalmente salieron. Lloré por mi esposo, lloré por el hijo que creí tener y lloré por mí misma por haber estado ciega tanto tiempo. Pero mientras mis lágrimas caían sobre el reloj limpiando los restos de suciedad, tomé una decisión. Octavio no quería la chatarra. Perfecto. Entonces la chatarra y yo nos iríamos a donde sí nos valoraran. Llegué a mi casa pasada la 1 de la mañana. La soledad me recibió, pero ya no me asustaba. Me senté en la cocina,
serví una copa de sidra barata y puse el reloj sobre la mesa. Tomé mi vieja agenda telefónica. Busqué la letra E. Efrén. Don Efrén era el mejor amigo de Evaristo. Un viejo loco, decían algunos, porque vivía rodeado de antigüedades y libros viejos. Sabía de todo, de monedas, de sellos de arte y de relojes. Miré la hora. Era la 1:30 a.m. del 1 de enero. Efrén seguramente estaría despierto, él nunca dormía en estas fechas. Marqué el número, sonó 3 veces. Bueno, contestó una voz rasposa. Efrén, soy Rafaela. Rafaela, feliz año mujer. ¿Qué haces llamando a estas horas? ¿Pasó algo? Sí, Efrén, pasó algo. Octavio tiró el reloj de Evaristo a la basura. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego un gruñido de indignación. ¿Qué hizo qué? Ese muchacho es un imbécil. Es un Rolex, por Dios santo. Aunque sea viejo, es un Rolex. Quiero venderlo, Efrén, dije sin rodeos. Ya no lo quiero en mi casa, me trae malos recuerdos. Quiero que vengas mañana temprano y me digas cuánto me pueden dar por él. Sé que tienes contactos. Claro que sí, Rafaela. Voy para allá mañana a primera hora. Llevo pan dulce y chocolate. No estés triste. Ese reloj vale algo, seguro te sacamos unos cuantos miles de pesos para que te vayas de viaje. Gracias, amigo. Te espero. Colgué. Me tomé la sidra de un trago. Me fui a dormir, pero no descansé. Soñé con Evaristo. Soñé que él estaba en el taller sonriendo y me decía: no es chatarra, Rafaela, es un tanque, y los tanques ganan guerras. A la mañana siguiente, el 1 de enero, la ciudad estaba muerta, silenciosa. Pero a las 8 en punto el timbre de mi casa sonó. Era don Efrén. Venía abrigado con una gabardina vieja y traía una bolsa de panadería y un maletín de cuero gastado. Buenos días, Rafaela, me saludó dándome un abrazo fuerte. Vamos a ver ese famoso reloj. Evaristo siempre me hablaba de él, pero nunca me dejó verlo de cerca. Decía que era su secreto. Entramos a la cocina. Preparé café de olla. La luz de la mañana entraba por la ventana iluminando la mesa de madera. Saqué la cajita de cartón, saqué el reloj. Efrén se ajustó los anteojos. Sacó una lupa de joyero de su bolsillo y se la puso en el ojo derecho. Se inclinó sobre el reloj. Yo bebía mi café esperando que dijera algo como: bueno, te darán unos 10,000 pesos. Pero Efrén no hablaba. Se quedó inmóvil. Dejó de respirar por un momento. Efrén, pregunté, ¿está muy feo? Muy dañado. Efrén levantó la cabeza lentamente. Se quitó la lupa. Sus manos, que normalmente eran firmes, temblaban. Tenía los ojos muy abiertos detrás de sus gafas gruesas. Rafaela, su voz era un susurro ronco. ¿Tú sabes qué es esto? Un Rolex viejo. Evaristo se lo cambió a un gringo por unas sillas de montar en los 70. Efrén soltó una risa nerviosa casi histérica. Se pasó la mano por la cara sudando. Rafaela, siéntate bien, por favor. No quiero que te dé algo. Ya estoy sentada, hombre. Habla. Efrén volvió a mirar el reloj con reverencia, como si estuviera viendo a la Virgen de Guadalupe. Esto no es solo un Rolex viejo, esto es un Rolex Daytona, pero no cualquiera. Mira la esfera. ¿Ves estos cuadraditos en las subesferas? Se llama Dial Exotic. También se le conoce como Paul Newman. ¿Y eso qué? Pregunté sin entender nada. ¿Es malo, Rafaela? Hay coleccionistas que matarían por esto. Pero espera, hay más.
Efrén giró el reloj y miró los pulsadores. Los pulsadores son de rosca. Es un modelo posterior. Oyster, murmuraba para sí mismo. Luego miró unas letras rojas en la esfera. Se volvió hacia mí pálido. Rafaela, necesito que respire hondo. Este reloj es una de las variantes más raras que existen. Se llama RSO o Oyster Sotto. Solo se conocen un puñado en el mundo. El estado, bueno, la caja está sucia, el cristal rayado, pero la esfera está perfecta, intacta. Efrén, déjate de misterios. ¿Cuánto vale? Me alcanza para arreglar el techo de la casa. Efrén me tomó las manos por encima de la mesa. Me miró fijamente. Rafaela, olvídate del techo. Con esto puedes comprar la calle entera. ¿De qué hablas? Estoy hablando de dólares, Rafaela. ¿Dólares? ¿Unos $5,000? Efrén negó con la cabeza. No, estamos hablando de más de $1,000,000, quizás 1.2 millones, tal vez más si encontramos al comprador adecuado. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se oía el zumbido del refrigerador. $1,000,000. Mi mente trató de procesar la cifra. 20 millones de pesos. O más. Estás bromeando, balbuceé. Jamás bromearía con esto. Rafaela, eres rica, eres multimillonaria. Evaristo te dejó una fortuna en la muñeca y nadie lo sabía. Me llevé las manos a la boca. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran de shock. Evaristo, lloré. Él me dijo que nos salvaría. Te salvó, mujer, vaya que te salvó. Y entonces una imagen vino a mi mente. La imagen de Octavio tirando el reloj al bote de basura. La imagen de su cara de asco. No quiero tu chatarra. Una risa empezó a burbujear en mi pecho, una risa extraña mezcla de llanto y de ironía. Lo tiró, dije entre risas. Lo tiró a la basura Efrén. Mijo, tiró $1,000,000 a la basura anoche. Efrén me miró confundido y luego al entender empezó a reír conmigo. Reímos hasta que nos dolió el estómago. Reímos como dos viejos locos en la cocina de una casa humilde, con una fortuna sobre la mesa de pino. Cuando nos calmamos, Efrén se puso serio. ¿Qué vas a hacer, Rafaela? ¿Se lo vas a decir? Si se lo dices, vendrá corriendo a quitártelo. Dirá que es herencia de su padre. Me sequé las lágrimas, miré el reloj, miré mis manos curtidas, recordé la humillación, recordé el sobras en la fiesta. No, dije, y mi voz sonó dura como el acero del reloj. No se lo voy a decir. Él renunció a su herencia anoche. Lo dijo claro, no lo quiero. Hubo testigos. Entonces, ¿lo vendemos? Lo vendemos, pero no quiero subastas públicas, no quiero que salga mi nombre en los periódicos todavía. Quiero una venta privada, rápida. Quiero el dinero en una cuenta donde él no pueda tocarlo. Tengo un contacto, dijo Efrén, un coleccionista en Dubái. Siempre busca estas piezas. Si le mando fotos ahora mañana mismo, te transfiere. Él no hace preguntas, solo paga. Hazlo, ordené. Y Efrén, necesito otro favor. Necesito un abogado tiburón. ¿Para qué? Para cambiar mi testamento y para preparar mi nueva vida. Octavio quería que me fuera a un asilo barato cuando ya no sirviera. Pues me voy a ir, pero no a donde él cree. Ese mismo día, el 1 de enero, mientras Octavio seguramente dormía la resaca de su fiesta de lujo Efrén,
y yo cerramos el trato de mi vida desde mi pequeña sala. Los días siguientes al 1 de enero pasaron en una neblina de adrenalina y secreto. Mientras el resto del mundo volvía a la rutina, a las dietas y a las promesas rotas de Año Nuevo, don Efrén y yo estábamos orquestando la operación financiera más grande de nuestras vidas desde la mesa de mi cocina, rodeados de migajas de pan dulce y tazas de café negro. Efrén tenía razón. Su contacto en Dubái no era un simple aficionado, era un intermediario de un jeque que llevaba años buscando esa variante específica del Rolex Daytona, el EOEO u Oyster Soto. Al parecer para ellos esos milímetros de tinta roja en la esfera valían más que el petróleo. Todo se hizo con una discreción absoluta. No hubo anuncios en el periódico, no hubo subastas públicas con martillos de madera. Hubo videollamadas encriptadas en la tableta vieja de Efrén, donde tuve que sostener el reloj con guantes de algodón blanco bajo una luz especial para que un experto en Suiza contratado por el comprador verificara cada rayón, cada número de serie, cada imperfección. Señora Rafaela, dijo el experto con acento alemán a través de la pantalla, no toque la esfera, por favor. La pátina es perfecta, es sublime. Yo solo asentía con el estómago revuelto. Para mí seguía siendo el reloj que Evaristo usaba para medir el tiempo de cocción del pegamento. El 3 de enero, un equipo de seguridad privada, 2 hombres armados que parecían roperos con traje, vinieron a mi casa en una camioneta blindada. Recogieron el reloj. Lo metieron en un maletín esposado a la muñeca de uno de ellos. Ver salir el reloj de mi casa fue como ver salir el ataúd de Evaristo por segunda vez. Sentí un vacío en el pecho. Me senté en el sofá y lloré, no por el dinero, sino porque ese objeto era el último hilo físico que me ataba al pasado. Pero luego recordé el bote de basura. Recordé la cara de asco de Octavio y me sequé las lágrimas. Evaristo no guardó eso para que yo viviera de recuerdos. Lo guardó para darnos un futuro. Y si mi hijo no quería ese futuro, yo lo tomaría. 24 horas después, Efrén llegó a mi casa. Estaba pálido, temblando, con una hoja de papel impresa en la mano. Ya está, dijo, dejándose caer en una silla. Ya está hecho, Rafaela. Me puso el papel delante. Era una confirmación de transferencia bancaria a una cuenta de banca privada que Efrén me había ayudado a abrir con un abogado fiscalista de su confianza la mañana anterior. Miré los números. Tuve que contarlos con el dedo. 000, $1.300.000 estadounidenses. Al tipo de cambio actual era una cifra tan absurda en pesos mexicanos que ni siquiera sabía cómo pronunciarla. 26 millones de pesos. Y fracción. «¿Ya pagaron?», susurró Efrén. «El reloj está en un avión privado rumbo a los Emiratos. Y tú eres millonaria». Me quedé mirando el papel. No sentí euforia, no grité, sentí una calma extraña fría como el agua de un lago profundo. «Gracias, Efrén», dije. Me levanté y fui a la alacena. Saqué una botella de tequila que tenía guardada para ocasiones especiales. «Vamos a brindar». «¿Por el dinero?», preguntó él. «No, por la libertad». Esa semana mi vida se convirtió en una doble vida. Hacia afuera seguía siendo doña Rafaela, la viuda del zapatero, la anciana, que barría su banqueta a las 7 de la mañana y compraba tortillas en la esquina. Pero por dentro estaba planeando mi escape. Contraté al abogado que Efrén me recomendó, el licenciado Montemayor,
Un hombre serio, de trajes caros, que no me miró con lástima ni condescendencia, sino con el respeto que se le tiene a una clienta de alto perfil. Doña Rafaela, me dijo en su oficina de cristal en Reforma, la estructura está lista, el dinero está en un fideicomiso, nadie puede tocarlo sin su firma, ni su hijo, ni Hacienda, nadie. Si usted fallece, todo se va a la Fundación de Artesanos de León, tal como instruyó. Su hijo no recibirá ni un centavo. ¿Está segura de esto? Es una decisión irrevocable. Pensé en Octavio, pensé en si debía dejarle algo aunque fuera una pequeña parte. Es mi sangre, me decía una voz antigua en mi cabeza, pero luego recordaba la Nochevieja, recordaba cómo me ignoró, recordaba cómo permitió que su esposa me tratara como a una sirvienta. Estoy segura, licenciado, él ya recibió su herencia, una educación de primera y una vida sin carencias. Lo que haga con eso es su problema. Firme los papeles. Mientras yo arreglaba mi futuro, el presente de Octavio se desmoronaba. Yo no lo sabía por él, claro. Él no me había llamado ni una sola vez desde la fiesta. Lo supe por las noticias y por los chismes. Resulta que el negocio viento en popa del que Octavio alardeaba esa noche era una empresa de inversión en criptomonedas y bienes raíces virtuales. Un esquema Ponzi glorificado. Octavio no era el dueño, era el director de marketing, la cara bonita que convencía a otros ricos de meter su dinero. El 15 de enero la noticia estalló. La empresa Future Capital estaba siendo investigada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las cuentas estaban congeladas. Los socios principales, esos hombres con los que Octavio brindaba en la fiesta, se habían fugado del país. Octavio se quedó, no porque fuera valiente, sino porque era tonto. Se quedó pensando que podía arreglarlo, o quizás porque no tenía a dónde huir. Esa tarde recibí la primera llamada. ¡Mamá! Su voz sonaba tensa, agitada. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Pregunté fingiendo ignorancia. Estaba sentada en mi sillón tejiendo una bufanda con mi pasaporte nuevo y mi visa europea sobre la mesa de centro. Bien, bien. Solo un poco estresado. Oye, mamá, ¿te acuerdas de los papeles de la casa de tu casa? Mi corazón dio un vuelco. Ahí estaba. No llamaba para disculparse, no llamaba para ver si yo estaba bien después de la humillación. Llamaba por la casa. Mis papeles, si están guardados, ¿por qué? Es que necesito que los busques. Tengo un amigo abogado que quiere revisar algo sobre la zonificación. Podría subir el valor de tu propiedad. Solo quiero ayudarte, mamá, para que estés protegida. Mentiroso. Ah, qué amable eres, hijo. Pero no te preocupes, yo tengo todo en orden. Mamá, no entiendes. Su voz subió de tono perdiendo la máscara de amabilidad. Es urgente. Necesito ver esos papeles mañana. Voy a pasar a tu casa con Katia. Tenemos que hablar de tu futuro. Mi futuro. Qué manera tan elegante de decir mi desalojo. Ven cuando quieras, Octavio. Aquí estaré. Colgué. Miré a mi alrededor. Mi casa. Las paredes donde colgué sus dibujos de kinder. El piso donde aprendió a caminar. Querían quitármela. Era lo único que ellos creían que me quedaba. Sonreí, una sonrisa triste. Ven, hijo, susurré. Ven a por lana que vas a salir trasquilado. Al día siguiente me levanté temprano. No me puse mi ropa de domingo. Me puse mi delantal de trabajo ese que tenía manchas de tinte que nunca salieron. Me recogí el pelo. Quería que me vieran tal cual era la trabajadora que despreciaban.
A las 11 de la mañana, un auto se estacionó frente a mi puerta. No era el Tesla de Katia, era un Uber. Me asomé por la ventana. Octavio bajó primero. Se veía fatal. Tenía ojeras profundas, la barba descuidada y la camisa arrugada. Ya no parecía el triunfador de la fiesta. Parecía un hombre que no había dormido en 3 días. Katia bajó después. Llevaba gafas de sol enormes y un abrigo beige, pero se notaba que estaba tensa. Miraba la calle con asco como siempre. Abrí la puerta antes de que tocaran. «Hola», dije. «Mamá». Octavio entró sin pedir permiso, casi empujándome. «Tenemos prisa. ¿Dónde están los papeles?» «Buenos días a ti también, Octavio». «Hola, Katia. ¿Quieren café?» «No queremos café, Rafaela», dijo Katia quitándose las gafas. Tenía los ojos rojos hinchados. Había estado llorando. «Queremos resolver esto rápido», Octavio dile. Nos sentamos en la sala. El sofá viejo de flores crujió bajo el peso de Octavio. Él se frotaba las manos nervioso, miraba el suelo, las paredes, cualquier cosa menos a mis ojos. «Mamá, la situación es complicada», empezó a decir usando ese tono de voz que se usa para dar malas noticias en los hospitales. «He tenido un revés financiero temporal, un malentendido con Hacienda. Mis cuentas están bloqueadas por unos días». «¿Bloqueadas?», fingí sorpresa. «Pero si en Año Nuevo dijiste que eras rico». Octavio hizo una mueca de dolor. «Es complejo, mamá. No entenderías de finanzas modernas. El punto es que necesito liquidez, efectivo, para pagar unos abogados y desbloquear mis millones. Es solo un puente. ¿Entiendes? Un préstamo temporal. Pero yo no tengo dinero, hijo. Ya sabes, solo mi pensión». «Lo sabemos, Rafaela», intervino Katia, inclinándose hacia adelante. Su voz era melosa falsa. «Pero tienes activos, tienes esta casa». «¿Mi casa?» «Sí, mamá. Mira, lo hemos hablado. Esta casa es muy grande para ti sola. Es vieja, tiene humedades. Es peligrosa para una mujer de tu edad. Hemos encontrado una residencia increíble para ti. Se llama Ocaso Feliz. Tienen enfermeras, actividades bingo. Estarás mejor ahí». «¿Un asilo?», pregunté. Sentí un frío en el estómago. «Una residencia de retiro», corrigió Octavio. «Es lo mejor, mamá. Vendemos esta casa. Con el dinero yo pago mis trámites. Y con lo que sobrepagamos tu estancia en la residencia. Yo me encargaré de administrarlo para que no te falte nada». Lo miré. Miré a ese hombre de 40 años que estaba dispuesto a venderme, a sacarme de mi hogar de 50 años para salvar su propio pellejo. Estaba dispuesto a encerrarme en un asilo barato porque conocía Ocaso Feliz. Era un lugar horrible donde la gente iba a morir sola con tal de seguir manteniendo su estatus. «¿Y si no quiero vender?», pregunté suavemente. Octavio golpeó la mesa de centro con el puño. Me sobresalté. «No tienes opción, mamá», gritó. La máscara se cayó. «Necesito el dinero. Si no pago 5 millones de pesos para el viernes, me van a meter a la cárcel». «¿Me oyes? A la cárcel. ¿Quieres que tu hijo vaya a la cárcel?» «Octavio, cálmate», dijo Katia, pero ella también me miraba con desesperación. «Rafaela, por favor, es una emergencia. Octavio es el padre de tu nieto. Si él cae, todos caemos. Tienes que sacrificarte. Es lo que hacen las madres, ¿no?» «¿Sacrificarme?», repetí la palabra. Me levanté y fui hacia la vitrina donde guardaba las fotos. Tomé una foto de Evaristo. «Yo ya me sacrifiqué, Katia. Me sacrifiqué cuando trabajé 16 horas diarias oliendo pegamento para pagar la colegiatura de Octavio.
Me sacrifiqué cuando no me compré ropa nueva en 10 años para que él tuviera coche en la universidad. Me giré hacia ellos. Y hace 2 semanas en Nochevieja intenté darles el último sacrificio de mi esposo, su legado. Octavio resopló poniendo los ojos en blanco. Otra vez con el maldito reloj, bramó poniéndose de pie. Mamá, supera eso. Era una basura vieja. Necesito dinero real, no chatarra sentimental. Firma los malditos papeles de la casa, o te juro que te declaro incompetente mentalmente y la vendo yo mismo. Ahí estaba. La amenaza final. El dolor desapareció por completo. Fue reemplazado por una determinación de acero. Efrén me había advertido que esto pasaría. El abogado Montemayor me lo había advertido. Cuando se sientan acorralados, morderán. Caminé hacia mi escritorio, ese mueble viejo de madera donde llevaba las cuentas del taller. Está bien, Octavio, dije. Tienes razón, necesitas dinero real. Octavio suspiró aliviado. Creyó que había ganado. Creyó que su madre sumisa había vuelto. Gracias, mamá. Sabía que entrarías en razón. ¿Dónde está la escritura? Abrí el cajón. Pero no saqué la escritura de la casa. Saqué una carpeta de cuero azul. Dentro estaba el estado de cuenta del banco suizo y una copia del contrato de venta del reloj. Regresé a la sala y puse la carpeta sobre la mesa frente a ellos. No voy a vender la casa, Octavio. Esta casa no se vende. Esta casa se donará a la iglesia cuando yo muera. ¿Qué? Octavio se puso rojo de ira. Estás loca. No puedes hacerme esto. Pero... Continué señalando la carpeta. Quizás esto te interese. Léelo. Octavio miró la carpeta con desconfianza. Katia fue más rápida. Agarró la carpeta y la abrió. Vi sus ojos moverse rápidamente por el papel. Vi cómo su boca se abría. Vi cómo el color desaparecía de su rostro maquillado, dejándola pálida como un fantasma. No, susurró Katia. Se llevó una mano al pecho. No puede ser. ¿Qué es? Son deudas. Preguntó Octavio, arrebatándole la carpeta. Octavio leyó. Silencio. Un silencio absoluto, pesado, mortal. Octavio leyó una vez, leyó 2 veces. Levantó la vista, me miró. Volvió a mirar el papel, ¿no? Sus manos empezaron a temblar tanto que el papel hacía ruido. Mamá, su voz era un hilo. ¿Qué es esto? Lee el concepto de la transferencia hijo. Léelo en voz alta. Octavio tragó saliva. Pago toda por adquisición de pieza de colección Rolex Paul Newman Daytona RCO RF 6263. Venta privada. Se detuvo. No podía leer la cifra. Sigue, ordené. Monto neto $1.300.000. La cifra quedó flotando en el aire. $1.300.000. Octavio dejó caer la carpeta sobre la mesa como si quemara. Se tambaleó hacia atrás y cayó sentado en el sofá. Parecía que le había dado un infarto. El reloj, balbuceó. El reloj de papá, la chatarra, corregí. La basura vieja. El objeto antihigiénico que tiraste al bote de basura de las servilletas sucias. No es posible, gritó Katia histérica. Ese reloj estaba todo rayado. Era horrible. Era uno de los relojes más raros del mundo, Katia, dije con calma, disfrutando cada palabra. Solo hay unos pocos. Los coleccionistas sueñan con él. Evaristo no sabía su valor exacto, pero sabía que era especial. Y yo tampoco lo sabía hasta que Efrén lo vio. Me acerqué a ellos. Me sentía gigante. Me sentía poderosa. Tú lo tuviste en tu mano, Octavio.
Tuviste $1.000.000 en la palma de tu mano la noche de Año Nuevo. Era tuyo. Yo te lo di. Te lo rogué que lo tomaras. Mamá. Octavio empezó a llorar. Lágrimas, de verdad lágrimas, de desesperación pura. Mamá, perdóname. No sabía. Estaba borracho. Estaba estresado. Mamá, por favor, con ese dinero puedo salvarme. Puedo pagar todo. Me sobra para comprar otra casa. Mamá, dámelo. Dámelo, por favor. Se tiró al suelo. Se arrodilló a mis pies. Mi hijo, el gran empresario, el hombre que se avergonzaba de mí, estaba de rodillas abrazando mis piernas, manchando mi delantal con sus lágrimas. «Somos familia», chilló Katia, uniéndose al coro. «Rafaela es tu nieto. Piensa en Santi. Si Octavio va a la cárcel, Santi se muere de vergüenza». Miré a Octavio. Me dio lástima. Una lástima profunda y dolorosa. Pero no era la lástima que te hace ceder. Era la lástima que sientes por un perro rabioso que tiene que ser sacrificado. Me solté de su agarre y retrocedí un paso. «Levántate, Octavio. Ten un poco de dignidad, por Dios». «El dinero, mamá, transfiéreme, ahora mismo», gritó él, cambiando de la súplica a la exigencia en un segundo. Se puso de pie con la cara descompuesta por la codicia y el miedo. «Es la herencia de mi padre, es mío por derecho. Tú me lo diste, dijiste que era para mí, y tú dijiste, no lo quiero», le recordé. «Tú renunciaste a él, lo tiraste, y cuando tiras algo deja de ser tuyo. El reloj volvió a ser mío en el momento en que lo saqué de tu basura. Te voy a demandar», amenazó avanzando hacia mí con los puños cerrados. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Daba miedo. «Te voy a quitar hasta el último centavo. Ese dinero es mío». En ese momento la puerta de la cocina se abrió. 2 hombres entraron. Eran los guardias de seguridad que Efrén me había insistido que contratara para estos días. Eran grandes serios y no parecían tener mucha paciencia. «Señora Rafaela, ¿todo bien?», preguntó uno de ellos poniéndose entre Octavio y yo. Octavio se frenó en seco, miró a los guardias, luego me miró a mí. «¿Tienes guardaespaldas?», preguntó incrédulo. «En esta casa de mierda. Tengo muchas cosas que no sabes, hijo». Caminé hacia la puerta de entrada y la abrí de par en par. El sol del mediodía entró iluminando el polvo que flotaba en el aire. «Lárguense», dije, «fuera de mi casa». «Mamá, no puedes hacernos esto», lloriqueó Katia. «Fuera, y no vuelvan». «Me voy a pudrir en la cárcel por tu culpa», gritó Octavio mientras los guardias lo empujaban hacia la salida. «Eres una madre desnaturalizada. Maldita sea el día en que nací». «El día en que naciste fue el día más feliz de mi vida, Octavio», dije sintiendo cómo se me rompía el corazón, pero manteniendo la voz firme. «Pero hoy es el día en que finalmente dejo de parir. Hoy corto el cordón umbilical. Madura, Octavio. Paga tus errores». Los echaron a la calle. Vi cómo Octavio pateaba la llanta del Uber gritando como un loco mientras los vecinos se asomaban por las ventanas. Vi a Katia llorando en la banqueta con su maquillaje corrido. Cerré la puerta, puse el cerrojo, me recargué contra la madera y cerré los ojos. El silencio volvió a la casa. Pero esta vez no era un silencio vacío, era un silencio limpio. Fui a la mesa, tomé la carpeta azul. Ahí estaba mi libertad, pero también estaba el precio de mi soledad. Esa noche hice las maletas, no me llevé mucho, solo ropa cómoda, las fotos de Evaristo y mis herramientas de costura de cuero. Esas viejas herramientas que Octavio odiaba. Las metí en una maleta nueva de marca que había comprado por internet.
Al día siguiente tomé un vuelo, primera clase a Madrid y luego una conexión a Florencia. Dejé atrás la casa, dejé atrás el barrio, dejé atrás a mi hijo, pero la historia no terminó ahí, porque Octavio, en su desesperación, cometió un último error fatal, un error que nos llevaría a una confrontación final, no en mi sala, sino a través de un océano. El avión despegó y por primera vez en 70 años sentí que la gravedad no me empujaba hacia abajo, sino que me soltaba. Iba en primera clase de Aeroméxico, en un asiento que se convertía en cama, bebiendo una copa de champán francés de verdad, no esa sidra barata con la que brindé sola en mi cocina. Miré por la ventanilla mientras la Ciudad de México se convertía en una mancha gris y luego desaparecía bajo las nubes. Ahí abajo quedaba todo la casa con humedades, el taller cerrado, los recuerdos de Evaristo. Y lo más doloroso, mi hijo Octavio, quien en ese preciso momento debía estar descubriendo que las cerraduras de mi casa habían sido cambiadas y que su madre sumisa se había evaporado. Llegué a Florencia, Italia, 2 días después. Elegí Florencia no por capricho turístico, sino por el cuero. Evaristo siempre me decía que en la Toscana trataban la piel como si fuera seda. Quería verlo con mis propios ojos, quería olerlo. Al principio el miedo intentó colarse en mi maleta. ¿Qué hace una vieja mexicana sola en Europa?, me preguntaba una voz insidiosa en mi cabeza. Pero entonces miraba mi cuenta bancaria en la aplicación del celular, veía esa cifra de 6 ceros en dólares y el miedo se hacía pequeño. El dinero no compra la felicidad, dicen, pero compra una seguridad blindada que se le parece mucho. Alquilé un apartamento cerca del Ponte Vecchio. No era una mansión fría como la de Octavio, era un piso antiguo, con vigas de madera en el techo, suelos de terracota y una ventana desde la que se veía la cúpula del Duomo. Olía a café y a historia. Durante las primeras semanas me dediqué a sanar. Caminaba hasta que me dolían los pies, pero era un dolor dulce. Comía pasta fresca, bebía vino Chianti, y por primera vez nadie me criticaba por mi forma de comer o de vestir. Pero no podía quedarme quieta. Mis manos, esas manos de trabajadora, empezaron a picarme. Necesitaban hacer algo. Así que hice lo impensable, me inscribí en un taller de marroquinería de alta costura. Cuando llegué el primer día, el maestro, un señor italiano llamado Giovanni, me miró con escepticismo. El resto de los alumnos eran jóvenes diseñadores de 20 años, hipsters, con tatuajes y iPads. Yo era la abuela del grupo. Señora, me dijo Giovanni en un español machacado. Este curso es intensivo, es trabajo físico, hay que cortar, coser a mano. Sonreí. Saqué de mi bolso mis viejas herramientas, las que me había traído desde México. El punzón con el mango desgastado por el sudor de Evaristo, las agujas curvas, el cuchillo de media luna. Giovanni tomó mi cuchillo, lo examinó, vio el filo perfecto mantenido durante décadas. Me miró a las manos, vio los callos. Prego si accomodi. Por favor, siéntese, dijo con un respeto nuevo. Esa tarde, mientras cosía una pieza de becerro suave, me sentí más cerca de Evaristo que en el cementerio. Estaba creando, estaba viva. Mientras yo renacía bajo el sol de la Toscana, en México, se desataba la tormenta perfecta. Me enteraba de todo gracias al licenciado Montemayor, quien me llamaba cada viernes
para darme el reporte de daños. Era una rutina macabra pero necesaria. Yo necesitaba saber que mi decisión había sido la correcta. Doña Rafaela, me dijo Montemayor la tercera semana, la situación de Octavio es crítica. Resulta que la emergencia de los 5 millones de pesos no era una exageración. Octavio había firmado pagarés personales para cubrir las pérdidas de sus clientes VIP en el esquema Ponzi, pensando que podría vender mi casa o robarme el reloj para pagarlos. Cuando yo desaparecí y la casa resultó estar blindada, legalmente Montemayor había puesto una alerta de fraude en el registro público de la propiedad. Esa misma mañana, los acreedores de Octavio perdieron la paciencia. Lo arrestaron el martes saliendo de su oficina, me contó el abogado. Fue un espectáculo. Había cámaras de televisión. Al parecer, uno de los clientes estafados es un político local y se aseguró de que hubiera prensa. ¿Y Katia? Pregunté mirando cómo la lluvia caía sobre los tejados florentinos. La señora Katia, ella solicitó el divorcio ayer. Alega que no sabía nada de los negocios sucios de su marido. Se llevó al niño a Santiago y se fue a casa de sus padres en Guadalajara. Cerré los ojos. Santi, mi pobre nieto. Él era la única víctima inocente en todo esto. Licenciado, ya dije, quiero que abra un fideicomiso para Santiago, para su educación, pero con una condición: ni Octavio ni Katia pueden tocar un centavo. El dinero se pagará directamente a las escuelas y universidades. Lo haré, doña Rafaela. Usted es demasiado generosa. No es generosidad, licenciado, es estrategia. No quiero que mi nieto termine como su padre. 2 meses después de mi llegada a Italia, mi teléfono sonó un domingo por la tarde. Era un número desconocido con LADA de México. Dudé. Mi corazón empezó a latir rápido. Sabía quién era, o al menos intuía de dónde venía. Contesté. Bueno, mamá, era él, pero su voz no era la voz potente y arrogante del licenciado Méndez. Era una voz quebrada, ronca, pequeña. Octavio. Mamá, por favor no cuelgues, solo me dieron 3 minutos, estoy usando el teléfono del abogado de oficio. Estaba en la cárcel. Mi hijo estaba en el reclusorio norte. Imaginé el frío, el olor a humedad, la comida rancia, todo aquello de lo que Evaristo y yo intentamos salvarlo trabajando como burros. No voy a colgar, Octavio, habla. Mamá, es un infierno. Me pegaron, me quitaron los zapatos, tengo frío. Tienes que sacarme de aquí. Katia me dejó, se llevó todo. Se llevó el Tesla, las cuentas. Me dejó solo. Tú la elegiste, hijo. Te advertí que era una mujer que amaba tu cartera, no a ti. Ya lo sé, fui un estúpido, pero soy tu hijo. Mamá, tienes el dinero. El abogado me dijo que vendiste el reloj. Tienes millones. Paga la fianza. Paga a los acreedores. Te prometo que te lo devolveré. Trabajaré de lo que sea. ¿De lo que sea?, pregunté. ¿Trabajarías en un taller de zapatos oliendo a pegamento? ¿Limpiarías baños? Porque eso es lo que hicimos tu padre y yo para que tú fueras un señor. Sí, lo que sea, pero sácame de aquí, suspiré. Miré mi apartamento, miré el bolso de cuero que acababa de terminar una pieza hermosa de color vino. Octavio, escúchame bien, tengo el dinero, sí. Tengo más dinero del que tú jamás soñaste, pero no voy a pagar tu fianza. ¿Qué? Mamá, me van a matar aquí adentro. No te van a matar. Vas a sobrevivir. Eres joven y fuerte, pero necesitas aprender. Necesitas aprender que el mundo no te debe nada, que el apellido Méndez no es una tarjeta de crédito ilimitada. Eres una bruja.
Te odio, gritó perdiendo la compostura de víctima. Te quedaste con la herencia de papá, ladrona. Esa herencia estaba en un bote de basura, Octavio. Le recordé con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Yo la rescaté y ahora la estoy usando para vivir la vida que tu padre y yo nunca tuvimos. Estoy en Italia, Octavio. Estoy comiendo bien, estoy durmiendo tranquila y estoy aprendiendo a hacer bolsos. Maldita vieja. Ojalá te mueras sola, Octavio, dije, y mi voz se suavizó no por debilidad, sino por tristeza final. Ya estaba sola. Estaba sola en tu fiesta de Nochevieja, rodeada de 150 personas. Estaba sola en mi casa, esperando una llamada tuya que nunca llegaba. Ahora estoy sola, sí, pero soy libre, y prefiero estar sola en Florencia que sola en tu cocina de servicio oliendo a bacalao despreciado. Mamá, adiós, hijo. Cuando salgas dentro de 5 o 10 años, búscame. Si has cambiado, si has aprendido a respetar el trabajo y a las personas, tal vez te invite un café. Pero hasta entonces, madura. Colgué. Me quedé mirando el teléfono un largo rato. ¿Lloré? Claro que lloré. Una madre nunca deja de amar a su hijo aunque ese hijo sea un monstruo. Lloré por el niño pequeño que tuve en brazos, por el niño que curé con el dinero de mis joyas. Pero sabía que había hecho lo correcto. Pagar su fianza habría sido condenarlo a seguir siendo un parásito inútil para siempre. La cárcel sería su maestra, una maestra cruel pero efectiva. Al día siguiente fui al taller. Giovanni me estaba esperando con una sonrisa. Rafaela, tengo una propuesta, me dijo. Un cliente vio el bolso que hiciste la semana pasada, el del trenzado mexicano. Quiere comprarlo y quiere encargar 5 más. ¿De verdad? Sí. Dice que tiene alma. Dice que se nota que las manos que lo hicieron conocen el dolor y la belleza. Vendí mi primer bolso por 500 euros. No era el millón del reloj, pero esos 500 euros me supieron a gloria, me supieron a dignidad propia. Con ese dinero me compré un helado de pistache en la Plaza de la Signoria. Me senté en un banco de piedra viendo a los turistas pasar, viendo las estatuas de los grandes hombres de la historia. Saqué mi celular y busqué una foto vieja, una que tenía escaneada. Era de Evaristo y yo jóvenes, en el taller llenos de polvo pero sonriendo. Mira, viejo, le dije a la pantalla. Lo logramos, no de la forma que pensamos. El tanque no salvó a Octavio de la forma fácil, lo está salvando de la forma difícil, pero me salvó a mí. Un grupo de turistas mexicanos pasó cerca de mí. Escuché su acento y sonreí. «Qué bonita tarde», dijo una señora de mi edad. «Preciosa», le contesté. «¿Vive usted aquí o está de vacaciones?», me preguntó. Lo pensé un segundo. ¿Qué era yo ahora? Ya no era la viuda pobre, ya no era la madre negada. «Vivo aquí», dije con orgullo. «Soy artesana, diseñadora de cuero». La señora me miró con admiración. «Qué maravilla a su edad empezar de nuevo. ¡Qué valiente!». Nunca es tarde, señora. Nunca es tarde para recogerse a una misma de la basura, limpiarse el polvo y darse cuenta de que una es de oro puro. Ella se rió y siguió su camino. Yo me terminé mi helado. El sol se ponía sobre el río Arno, tiñendo el agua de dorado, el mismo color que irónicamente nunca tuvo el reloj de acero de Evaristo. Octavio estaba en una celda gris. Katia estaba en casa de sus padres, probablemente buscando a otro marido rico a quien estafar. Mi casa vieja en México estaba cerrada esperando ser convertida en un centro comunitario. Y yo estaba aquí. Respiré hondo.
El aire olía a cuero, a café y a libertad. Miré mi muñeca izquierda. Estaba desnuda. Ya no había reloj, pero no importaba. Ya no necesitaba medir el tiempo. El tiempo era mío. Todo el tiempo del mundo era por fin mío. Me levanté, me sacudí las migajas del cono de mi vestido nuevo, un vestido de lino italiano, elegante y fresco, y caminé hacia mi casa tarareando una vieja canción ranchera, pero con ritmo de ópera. La vida había empezado a los 70. Y vaya que iba a ser una buena vida. No quería terminar esta historia sin contarles lo último que pasó. Ayer recibí una carta. Venía de México con el sello del reclusorio. La letra era temblorosa, apenas legible, muy diferente a la caligrafía perfecta que Octavio solía presumir en sus tarjetas de presentación. Mamá, llevo 6 meses aquí. Al principio te odiaba con cada fibra de mi ser. Planeaba cómo vengarme cuando saliera. Pero aquí el tiempo pasa lento, muy lento, y cuando no tienes celular ni internet ni nadie que te aplauda, te ves obligado a pensar. Tengo un compañero de celda, se llama Don Chuy, es zapatero, está aquí por un error judicial, una injusticia. El otro día vi sus manos, se parecen a las tuyas, tienen los mismos callos, las mismas manchas de tinta. Él me contó cómo trabajaba 14 horas para pagarle la medicina a su hija. Lloré, mamá, lloré delante de él y me dio mucha vergüenza. Pero Don Chuy no se rió. Me dio un pedazo de pan. Recordé el bacalao, recordé cómo me recibiste en la puerta con tu tóper y yo te mandé a la cocina. Recordé el reloj cayendo en la basura. No te pido que me saques. Ya entendí que no lo harás. Solo te escribo para decirte que tenías razón. Era chatarra. Pero no el reloj. Yo era la chatarra. Don Chuy me está enseñando a remendar los zapatos de los otros reclusos. Es difícil. Me pinché el dedo ayer y sangré. Me dolió. Pero cuando terminé de arreglar la suela de un compañero me dio las gracias. De verdad, nadie me había dado las gracias así cuando vendía inversiones falsas. Guarda tu dinero, mamá. Disfrútalo. Cómete Italia entera. Yo voy a intentar arreglarme a mí mismo puntada a puntada como tú arreglabas las correas. Espero que algún día, cuando salga mis manos, estén lo suficientemente sucias y curtidas para poder estrechar las tuyas sin vergüenza. Tu hijo, Octavio. Doblé la carta. La guardé en mi caja fuerte junto a las fotos de Evaristo. Salí al balcón. Miré la luna sobre Florencia. «Lo ves viejo», susurré al viento nocturno. El reloj funcionó. Tardó 40 años, pero funcionó. Por fin Octavio está empezando a convertirse en un hombre. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin soñar con nada en paz absoluta.